quiero iniciar con el fenómeno de los pingüinos emperador. En los inviernos muy crudos en la Antártida, donde la temperatura baja hasta 60 grados bajo cero, donde los vientos son mortales, los pingüinos emperador han desarrollado una estrategia de supervivencia, y esta estrategia es el amontonamiento. O sea, no se quedan dispersos. Grupos de cientos se unen de manera circular, muy unidos, muy apretados. ¿Qué sucede con esto? Que los que están en el centro, el calor que reciben es muy alto, pero los que están en la periferia son los que están recibiendo todo ese viento que congela. Pero los que están en el centro no se quedan ahí, ellos van girando lentamente. Entonces los que están en el centro van saliendo hacia la periferia, y los que están en la periferia van ingresando hacia el centro. Nadie se queda por fuera congelándose. Esto nos enseña que nadie sobrevive solo. La vida de estos pingüinos depende del calor que se genera estando pegados unos con otros. Esa imagen de ese calor que se comparten y como protección mutua entre ellos es una fotografía de lo que nos muestra Lucas, o lo que nos describe Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 41 al 47, que después del Pentecostés, donde estas 120 personas que estaban en el aposento fueron llenas del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas a todas las personas que llegaron a Jerusalén, ellos no se fueron a vivir una vida privada, sino que se amontonaron entre ellos y se creó una iglesia que llevaba el evangelio. Ellos estaban en medio de un mundo frío, cruel y egoísta, dominado por los romanos. Ahora esta nueva iglesia de 3.120 miembros aproximadamente, ahora vivían en una temperatura muy diferente. Ellos entendieron que para sobrevivir en este entorno donde había oposición al evangelio, necesitaban estar unánimes, compartiendo no solo el pan, sino sus propias vidas. Y hoy vamos a ver cómo obró la iglesia del primer siglo, que impactó al mundo y atrajo miles de personas a los pies del Señor. Nosotros sabemos que hoy por hoy una preocupación muy grande de las congregaciones es cómo vamos a atraer personas, y nos hemos inventado estrategias erróneas al punto casi que de convertir iglesias en discotecas, donde no se alaba realmente el nombre de Cristo, sino que buscamos número, cantidad. La palabra nos invita a que busquemos santidad. Por eso el título de la disertación de hoy es Aprendiendo de la iglesia del primer siglo. Y les voy a invitar para que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 41 al 47. Dice la palabra del Señor:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos tomar siempre. Después de casi 2000 años, tenemos mucho que aprender de esta iglesia del primer siglo, de esta iglesia que se levantó en medio de un entorno hostil, en medio de persecución, en medio de necesidades, de aflicciones. Y hoy nosotros, 2000 años después, buscamos maneras, llamémoslo así, equivocadas, de atraer gente a los pies del Señor. Vamos a mirar cómo lo hizo esta iglesia. Y vamos a verlo desde 3 puntos. El primer punto que vamos a tocar, que hemos de aprender de esta iglesia, es la obediencia. El versículo 41 nos enseña que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 a la iglesia ese día. Esa palabra perseverar conlleva la idea de dedicarse, de consagrarse, de ser constantes. O sea, esta iglesia era constante, consagrada, perseveraba en todo momento. Y acá vemos que el primer discurso de Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, trajo la conversión de 3,000 personas que se unieron a la iglesia. Y este es un reto que tenemos nosotros hoy como creyentes. Debemos de ser fieles al Evangelio apostólico y presentarlo de tal manera que impacte a las personas que nos escuchan. Cuando llegó el día de Pentecostés, las personas que estaban decían que los apóstoles o todos los discípulos estaban ebrios, pero ellos estaban hablando las maravillas de Dios en los idiomas de todas las personas que estaban cerca. Y a eso nos lleva a nosotros, en que nosotros debemos de hablar de las maravillas de Dios, de la obra de Jesucristo, porque tiene que ser la centralidad del Evangelio. Porque es que el Señor no da sus dones a quien quiere tenerlos, sino que Él exige arrepentimiento, conversión. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Que a todos los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la necesidad de que el pecador se vuelva de su mal camino y pueda aceptar la obra salvífica del Señor. Pero hoy escuchamos otro evangelio. Pare de sufrir. No, este no es el evangelio. O piense que le va a ir bien y le va bien.
Eso no lo dice la Escritura. Nosotros debemos de presentar el evangelio de que Cristo murió por los pecadores, que necesitamos arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. No manipular el evangelio como se está haciendo hoy en día. Que en muchas congregaciones el centro no es Cristo, el centro es el pastor. Al pastor lo idolatran y Cristo está muy retirado. Y no es lo que esta iglesia enseña. Pedro le predicó a 3,000 y la centralidad de su prédica fue Cristo, la obra de Cristo, el que Dios había escogido, porque solo en Cristo hay salvación, no en otra forma diferente de predicación. Por eso la importancia de ser nosotros fidedignos a la Escritura. La Escritura no es para amañar a nadie, no es para agradarle a nadie. La Escritura es para obedecer lo que está escrito en la palabra del Señor. La obediencia de estas personas que creyeron en el Evangelio de Cristo fue evidenciada ¿con qué? Con el bautismo. Creyeron al Evangelio, se convirtieron y fueron bautizados. Porque ese bautismo evidencia de mi amor por Cristo, porque Él fue quien lo ordenó. Es una de las 2 ordenanzas que Él dejó. Y nosotros generalmente conocemos de memoria, o no sabemos de memoria, Mateo 28 del 18 al 20, ¿cierto? El mandato de la Gran Comisión. El bautismo evidencia la unión del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando somos sumergidos en agua, tipifica la muerte del viejo hombre. Y cuando ya se asciende del agua, tipifica la nueva vida en Cristo. Y como lo dice Romanos 6, 3, 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ya esas costumbres que teníamos antes, ya quedaron allá. Ahora nuestra nueva vida va dirigida por el Espíritu Santo y guiada por la palabra del Señor. El bautismo se puede comparar con la matrícula en la universidad cristiana, donde nosotros tenemos deberes y muchos privilegios. Pero este camino, ¿cómo lo afrontamos? Con nuestra mirada, nuestro corazón puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Por eso la persona que se bautiza está proclamando públicamente que desde ese momento en adelante ha decidido ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo es el que aprende de su maestro, el que se forma al lado de quien le enseña. O sea, no es una vida de ya me convertí y soy discípulo. No, el discípulo avanza cada día. El discípulo le cree al Señor. Porque el bautismo evidencia de que yo y ustedes le pertenecen a Cristo. Hemos sido comprados por precio de sangre. Y ahora somos parte de la iglesia por la que Cristo va a venir
para llevarla a las bodas del Cordero. Mire, esta práctica del bautismo muchos piensan que solo la realizaba Juan o inició con Juan. No, esto es antiquísimo. Esta práctica estaba con los filósofos griegos y también con egipcios que se adherían a una escuela de pensamiento o algo y se bautizaban para seguir a ese filósofo. Entonces, ¿qué aprendemos en primer lugar de esta iglesia del primer siglo? La obediencia. Creyeron y se bautizaron. Segundo, la perseverancia que ellos tenían. Vamos a leer los versículos del 42 al 46. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, perseveraban. Era lo que esta iglesia hacía. Aquí vemos 4 puntos en lo que ellos perseveraban, en lo que ellos se dedicaban, a lo que ellos invertían tiempo, en lo que ellos se gozaban. Mire, estos nuevos creyentes eran instruidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya los apóstoles contaban con 3,000 alumnos para impartirles la doctrina del Señor. Y estos nuevos convertidos no pensaron que por haber recibido el Señor y ser llenos del Espíritu Santo, ya no necesitaban nada más. Ya no necesitaban estudiar. Sí, ellos estaban a los pies de los apóstoles, con hambre, con sed de conocimiento. Y hoy se piensa muchas veces que no se requiere el estudio teológico, que el Espíritu Santo va a decir lo que hay que hacer en determinado momento. Y sí, es verdad, pero se necesita estudiar, se necesita conocer. Por la falta de preparación es que hay tantas sectas hoy en día y que tantas personas, aún cristianos, se dejan seducir por estas enseñanzas que son totalmente antibíblicas, por la negligencia de querer prepararse, de querer estudiar, aprender más del Señor. Miren, nosotros repetimos y repetimos y les hablamos del instituto bíblico que nosotros tenemos acá, donde tenemos profesores de primera clase, teólogos con maestrías, que han adquirido un conocimiento para compartirlo. Y la congregación no se inmuta por aprender. Y vemos el ejemplo de ellos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso nosotros debemos de venir siempre a la congregación con un corazón dispuesto, con un corazón con anhelo de aprender y dispuestos a someternos a lo que dice la palabra de Dios, a sujetarnos, a vivirla. Mire, y paradójicamente, mientras la iglesia primitiva invertía tiempo en estar juntos, en aprender,
en este tiempo posmoderno, ya los creyentes prefieren hacer otras cosas que venir a recibir de la doctrina, de la palabra. Y la palabra es muy clara en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 25, cuando nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque nos vamos enfriando, porque nos va pasando, viendo el ejemplo de los pingüinos. Si los pingüinos no rotaran, los de la periferia iban a morir congelados. Nosotros necesitamos estar avivando cada día ese fuego de la palabra del Señor en nosotros. Por eso no seamos negligentes y dediquemos ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. También ellos estaban firmes y perseveraban en la comunión, en la coinonía. Esto nos demuestra de que se unían para adorar a Dios, para comer juntos y para compartir aún de sus bienes materiales. Lamentablemente, muchas personas han manipulado parte de esta porción para decirle a las personas: vendan todo lo que tienen y tráigalo, que el Señor le va a dar mucho más. ¿Y cuántas personas ingenuamente han vendido sus casas, sus propiedades, y vienen y las ponen a los pies, perdónenme la expresión, de un avivato, que lo que hace es llevarse lo que le costó a otro? ¿Y qué ocurre después? Cuando esta persona no recibe lo que le prometió, este hombre va a renegar el del Señor. Va a decir: el Señor me mintió. Y el Señor no miente. Son versículos que son manipulados y que caemos en esa manipulación por negarnos a estudiar, a aprender la palabra del Señor. Miren, esa palabra koinonía es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, cuando la iglesia de Macedonia, que era una iglesia muy pobre, hizo una donación generosa para los santos de la iglesia de Jerusalén, que tenían necesidad. De su necesidad ofrendaron. Le rogaron a Pablo que les dejara ofrendar. ¿Qué nos enseña? Es que siempre nosotros, en medio de esa coinonía, tenemos para bendecir a otro. Muchas veces pensamos de que nos está yendo mal a nosotros y que no podemos ser fuente de bendición, sino que necesitamos que nos bendigan. Y la bendición es para el que da. Esto deja sin pie o sin piso a los que piensan que no pueden ayudar a otro porque tiene muy poco. Esta coinonía que demuestra que hay una iglesia unida, una iglesia que se duele del dolor del otro, una iglesia que está guiada por el Espíritu Santo, una iglesia que impacta a los que están afuera. Porque nosotros como iglesia somos la obra de la salvación de Cristo. Y nosotros todos somos una sola familia. No hay más familias, una sola. Y debemos de luchar por estar en coinonía, por amarnos unos a otros, por estar todos en medio de ese calor, de ese amontonamiento, como lo decíamos ahora, para que el mundo o nuestro entorno pueda ver
que Cristo cambia, que Cristo transforma y que su iglesia es para bendición. La perseverancia de ellos también en la cena del Señor, como lo dice el texto. Participaban los creyentes habitualmente de la cena como recordatorio de la muerte de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, como fruto de la obra salvífica de Cristo, debemos de conmemorar la cena del Señor como un acto solemne. Recordar que Él murió por nosotros, y como Él lo dice en Corintios 11:24, que esto lo hagamos en memoria de Él. La cena no se puede convertir en nosotros como algo rutinario, como algo sin importancia, que llega el primer domingo de cada mes y venimos a la iglesia como si nada. No, recordemos, vamos a conmemorar la cena del Señor. Preparémonos. Somos agradecidos porque somos salvos. ¿No somos agradecidos? Entonces el amén debe ser al unísono. Claro. Y eso nos debe llevar a que nosotros venimos a conmemorar el nuevo pacto en la sangre del Cordero. La gratitud de ser hechos hijos de Dios, de que tenemos muchos privilegios, que no es un servicio religioso más, es un momento de coinonía, de unión, donde todos estamos recordando esa obra que el Señor hizo por nosotros. También ellos perseveraban unánimes ¿en qué? En la oración. Estaban orando juntos en todo momento. Y esta es una característica de la iglesia del primer siglo. ¿Por qué oraban? Habían persecuciones, habían problemas. La expansión del evangelio no fue fácil, pero se logró. La oración es el arma que nosotros tenemos en medio de toda la problemática que enfrentamos, que vivimos en cada momento. Mire, nosotros cuando leemos el libro de los Hechos, en varias ocasiones que se refiere a la llenura del Espíritu Santo, cuando estaban orando, eran llenos del Espíritu Santo ¿para qué? Para predicar la palabra del Señor con denuedo, no para otras cosas, como muchos piensan. ¿Qué tan importante es para ti la oración? ¿Qué importancia como iglesia le damos nosotros al culto de oración que tenemos los días martes, donde estamos orando de 6:30 a 7 es el inicio, y cuando estamos en vigilia iniciamos con oración de 6:30 a 7:30? ¿Cuántos asistimos a ese culto? De esa necesidad de estar orando. Es más, ¿cómo es nuestra vida de oración en nuestros hogares? ¿Tenemos realmente una vida de oración que me lleva a conocer más al Señor? ¿O todavía nos falta perseverar? Nos enseña esta iglesia que necesitamos ser perseverantes en aprender. Necesitamos ser perseverantes en la coinonía. Necesitamos ser perseverantes en la Santa Cena. Y necesitamos ser perseverantes en la oración. Pero también, ¿qué aprendemos de esta iglesia? Aprendemos que era una iglesia que evangelizaba. Por ende, llenaron Jerusalén de toda la doctrina
Era una iglesia que no se quedaba quieta. El versículo 47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, al enfocarse en la gloria de Dios, tenían gozo y le ofrecían adoración alabándolo de todo corazón. Ahora estábamos cantando, gozosos, siendo el gozo que tengo yo. El mundo no nos lo dio, ¿cierto? Y como no nos lo dio, no nos lo puede quitar, ¿cierto? Pero, ¿será que esto que cantamos se hace realidad en nuestra vida? ¿O si hay cosas que nos quitan el gozo? Porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo depende de Cristo. El gozo depende de la salvación. Y este gozo, en medio de la adversidad, ¿qué debe de producir? Unidad en la iglesia, donde se manifieste que todos alabamos al Señor, aún en medio de las tribulaciones. Porque Jesús fue muy claro y no dijo que íbamos a vivir sin ninguna necesidad, o íbamos a estar siempre en los gozosos, como dicen algunos. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que Él ha vencido el mundo. Mire, imaginémonos por un momento, metámonos en esa película. ¿Cómo estaban Pablo y Silas cuando estaban en ese calabozo, en lo más profundo? Ellos tenían de qué quejarse. Pablo hizo un bien al liberar a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Al el amo ya no recibir recursos por el trabajo de ella, los denunció y los llevaron a la cárcel después de azotarlos. Pablo tenía de qué quejarse, ¿cierto? Pero imaginémonos que estaría cantando Pablo y Silas. De pronto el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y alabando al Señor, cantando: todo es de mi Cristo, por Él y para Él. ¿Y qué sucedió en medio de esta escena? Dice que hubo un terremoto en la cárcel. Se abrieron las rejas, mas ellos no huyeron. Y a través de Pablo, el carcelero y toda su familia creyó en el Evangelio y fueron salvos. En medio de la adversidad nos debemos de gozar, porque nuestro gozo, recuerden, depende de Cristo. Y Él siempre está con nosotros. Él no nos abandona en ningún momento. El testimonio de la iglesia es un mecanismo que Dios usa para la salvación de los pecadores. Porque es Dios, a través de su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo, que es quien convence al pecador para que se pueda arrepentir y acercarse a Jesús. Pero es la iglesia la que debe de hacer esa tarea. Es la iglesia la que debe de compartir el mensaje. Es la iglesia la que debe dar ese testimonio. Porque nosotros como cristianos no podemos conformarnos únicamente con asistir a los cultos y a participar de la liturgia. Debemos de vivir la verdad de la palabra de Dios que nosotros predicamos. Y esto va a atraer a los inconversos. De que nosotros podamos mostrar una vida transparente, una vida donde reflejemos el amor, la humildad, la integridad, la fe y una vida de oración.
Mire, como cristianos debemos de mirar el pasado, hace 2000 años, para aprender de esta iglesia del primer siglo, donde sus miembros participaban activamente de la tarea de evangelizar. La necesidad de orar por las almas, la carga de ver que aún nuestros familiares se están perdiendo. Y si nosotros no seguimos, o al menos no iniciamos a orar y a dar testimonio, para ver si el Señor toca esos corazones y se puedan salvar, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los encargados. Nosotros debemos de compartir el Evangelio e invitar a la gente a la iglesia. Hace un año estamos hablando de la campaña Un alma para el Señor. Y sí han traído algunas personitas, pero es un año, 365 días que nosotros tenemos para estar orándole al Señor para que nos permita compartirle a alguien, para que esa persona no se pierda. Mire, yo les quiero compartir unos datos estadísticos, porque nosotros como iglesia debemos de trabajar como un equipo bien engranado para alcanzar a los perdidos. Les voy a compartir datos estadísticos de Colombia. En el 2025, la población aproximadamente de Colombia éramos 53,5 millones de personas. La población mayor de 15 años era aproximadamente un 73%. Entonces estamos hablando de 39,55,000 personas. La población evangélica de Colombia, no tienen un dato exacto, hablan entre el 10 y el 15. Yo, para poder hacer esta comparación, me centré un poco y la puse en el 13%, solo para que comparemos. O sea que la población evangélica en Colombia somos aproximadamente 6,955,000 personas. Esto implica que las personas que tenemos para evangelizar en Colombia, esa población mayor de 15 años, estamos hablando de 32,100,000 personas. Y si vamos a reducirlo más a nuestro entorno, al área metropolitana, que somos aproximadamente 4,200,000 personas. Si tomamos el mismo valor de la población mayor de 15 años, tomando ese 73%, estaríamos hablando de 3,066,000 personas. Y si tomamos el dato evangélico igual, del 13%, en el área metropolitana seríamos aproximadamente 546,000 personas cristianas. Entonces, ¿cuántas personas tenemos para evangelizar en el área metropolitana? 2,520,000. O sea que sí hay una tarea ardua por hacer. Esa iglesia del primer siglo evangelizó el mundo conocido por ellos, el Imperio Romano. Ellos sufrían persecución y a donde los llevaban, evangelizaban, proclamaban. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hoy estamos aprendiendo de la iglesia del primer siglo. Una iglesia que perseveraba, una iglesia con denuedo, una iglesia que no se quedaba estática. La iglesia del siglo XXI nos detienen estas 4 paredes. Somos cristianos aquí. Cuando salimos de estas 4 paredes, seguimos evidenciando ese cristianismo, aprendiendo de la iglesia del primer siglo.
Vamos a mirar algunas preguntas retóricas. De acuerdo a esta enseñanza, ¿estamos perseverando en estudiar la palabra de Dios? ¿Hemos abierto el corazón a la vida de la iglesia? ¿Tratamos de hablar y hacer amistad con todos nuestros hermanos? ¿Participamos frecuentemente de los cultos de oración en la iglesia? ¿Qué importancia le damos nosotros a la celebración de la Santa Cena? ¿Asistimos con mucha frecuencia a la iglesia? La adoración a Dios, ¿qué lugar ocupa en nuestra vida? ¿Estamos orando por la conversión de los pecadores? ¿Estamos inmersos en la evangelización? Esta iglesia nos enseña que ellos sí estaban inmersos en todas estas cosas. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Y para finalizar, quiero recordar la historia de estos pingüinos en medio del hielo del Antártico. Dijimos que su única esperanza de sobrevivir al frío era mantenerse pegados, compartiendo el calor de sus cuerpos. Si uno decidiera alejarse, decidiera ser independiente, su destino sería una muerte segura por congelación en minutos. La iglesia del primer siglo de Hechos entendió esta verdad que es vital. Ellos no eran perfectos, pero sabían que el mundo exterior era demasiado frío y hostil para intentar vivir en solitario. Por eso ellos perseveraban unánimes, partían el pan en las casas, todo lo tenían en común. Su calor no venía de una calefacción artificial, sino del Espíritu Santo fluyendo a través de la unidad de la iglesia. Y la pregunta para nosotros en esta tarde es: ¿en qué parte del grupo estás tú? Tal vez te puedes sentir en la periferia, soportando ese frío, congelándote en las tormentas de la vida, en las tentaciones o en la tristeza. La iglesia del libro de los Hechos nos invita a entrar al círculo, a no quedarnos afuera, a no quedarnos en la periferia. Si te has alejado hoy de ese centro, la invitación es que vuelvas al calor de la comunión. Si estás en el centro, lleno de calor abrasador, no seas egoísta y extiende tu brazo para atraer al que está en la periferia, al que necesita sentirse amado, sentirse protegido, sentirse ayudado, sentir de que la iglesia es una coinonía. Y así vamos a lograr lo que dice el versículo 47, que ellos tenían el favor de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando las personas del exterior ven una iglesia que se ama, una iglesia que se cuida, una iglesia que se respeta, una iglesia que se ayuda, el mundo se tiene que detener a mirar, porque esto es algo inusual.
Y es como debe ser la iglesia del Señor. ¿Cómo era esa iglesia del primer siglo? Estamos tratando de mirar cómo cambiamos luces, cómo mejoramos estrategias, pero lo que se necesita, lo que la gente necesita es ver un hogar espiritual, un hogar diferente, una iglesia donde el fuego de la palabra de Dios y el calor de la hermandad, de la coinonía, nunca se apague, porque es el Espíritu Santo el que lo está encendiendo. Entonces, si nosotros logramos eso, ocurrirá lo que pasó en la iglesia del primer siglo.